¿Alguna vez has experimentado el momento en que alguien a quien una vez consideraste un hermano, alguien en quien confiabas para protegerte, de repente se convierte en la persona a la que más temes? Me llamo Ashley, tengo 17 años, y esta es mi historia. Una historia sobre la familia, el amor y la traición que se esconde tras los muros que creías que te protegían. Mi hermana Jess es la única persona en la que confié con todo mi corazón. Sacrificó muchísimo criándome cuando nuestros padres no pudieron. Y Jake, el esposo de Jess, fue como el hermano que nunca tuve, mi apoyo, mi refugio. Parecían perfectos. Flores, citas románticas y un amor que me hacía creer en cuentos de hadas. Pero cuando comencé mi propia relación, todo cambió. La calidez se desvaneció, reemplazada por sombras de sospecha, control e ira. ¿Te imaginas la sensación cuando la persona en la que confiabas se convierte en tu mayor amenaza? Cuando las miradas cariñosas se vuelven agudas y las preguntas que antes aceptabas ahora te desgarran. ¿Y nosotros qué? Esa pregunta me atormenta cada noche como una advertencia que no puedo ignorar. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Esta historia no se trata solo de mí. Se trata de Jess y de cómo luchamos para aferrarnos a nuestra familia y mantenernos a salvo en un mundo donde incluso los más cercanos a ti pueden convertirse en extraños y peligrosos. Crecer nunca fue fácil para mí. Mis padres eran como dos estrellas distantes orbitando mundos separados. Siempre lo suficientemente cerca como para vernos, pero nunca lo suficientemente cerca como para conectar de verdad. Sus peleas resonaban a través de las paredes de nuestro hogar destrozado, y el silencio posterior se hacía aún más fuerte. Yo era solo una niña, pero el peso de sus errores recaía sobre mis hombros. Mi hermana, Jess, apenas saliendo de la adolescencia, se convirtió en mi ancla. Se puso en la piel de alguien que nadie le había pedido, la cuidadora, la protectora, mi segunda madre. Jess no era solo mi hermana, era la guardiana de mi infancia. Recuerdo llamarla 3 veces por semana sin falta, desesperada por una voz que me hiciera sentir como en casa. Me contaba sobre su vida, sus clases, sus sueños, su amor por Jake. Lo pintaba como si fuera el héroe de un cuento, el tipo de hombre que trae flores sin motivo, que convierte noches comunes en citas mágicas. Me aferraba a cada palabra, anhelando un amor que nunca había conocido. Jake entró en nuestras vidas sin hacer mucho ruido, pero pronto lo sentí como de la familia, un hermano mayor que por fin tenía. Su amor parecía inquebrantable, su hogar, un santuario. Entonces creí que yo también había encontrado un lugar seguro, sobre todo después de que mis padres me dejaran claro que ya no pertenecía a su hogar. Cuando me echaron porque me negaba a pagar el alquiler, Jess y Jake me abrieron las puertas. Fue un alivio, un rayo de esperanza en medio del caos. Al principio, la vida con ellos era como una segunda oportunidad. Jake se despertaba temprano, terminaba su rutina de gimnasio y luego me llevaba a la escuela con mi Starbucks favorito en la mano. Su presencia era reconfortante, como un escudo contra el mundo. Hablamos de Jess, del bebé que anhelaban y de la vida más allá de todo ese caos. Sentí que pertenecía. Pero bajo esa superficie tranquila, acechaban sombras, pequeños detalles que no encajaban del todo con la imagen. La intensidad con la que Jake me preguntaba sobre mi vida amorosa, las veces que aparecía de repente cuando estaba sola, incluso mientras descansaba junto a la piscina o envuelta en una toalla después de ducharme. Al principio era sutil, fácil de ignorar como preocupación o interés. Pero en el fondo, un nudo se me apretaba en el estómago, una advertencia que intentaba ignorar. Me encontré atrapada en una red de gratitud y miedo que se apretaba cada vez más. El embarazo de Jess era de alto riesgo, frágil como el cristal, y esto la hacía vulnerable de maneras que no soportaba exponer. No quería ser una carga para ella ni quebrantar los cimientos de la poca paz que teníamos. Pero vivir con Jake se convirtió en un equilibrio entre el amor por mi hermana, la confianza en la familia que tenía y el creciente instinto de protegerme. Mi mundo estaba cambiando y yo estaba en una encrucijada, entre aferrarme a lo que parecía seguro y adentrarme en lo desconocido para reclamar mi propia libertad. Mientras luchaba con estos sentimientos, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno que pondría a prueba cada vínculo y redefiniría lo que realmente significa la familia.
Justo cuando creía tener un hogar, un secreto empezó a crecer en mi interior, uno que no sabía cómo compartir. Alex. Era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Tenía 19 años, era amable y tenía una fuerza serena que me aceleraba el corazón como nunca antes lo habían hecho las historias de Jess. Nos conocimos en el rancho donde trabajaba, un lugar que se había convertido en mi refugio, mi pequeño mundo donde podía respirar. Su familia era dueña del rancho, y poco a poco, los días que pasamos juntos forjaron algo real, algo que esperaba que fuera mío. Pero había una línea que no podía cruzar, todavía no. La mirada de Jake me escrutaba a diario. Sus preguntas sobre si me gustaba alguien o si alguien era especial me parecían juguetonas, hasta que dejaron de serlo. Esquivé, mentí, guardé la verdad bajo llave con la esperanza de que no lo destrozara todo. Porque en el fondo, sabía que la verdad podía explotar como un reguero de pólvora. Y entonces llegó el día en que se lo conté a Jake. Pensé que lo entendería, que tal vez incluso me aceptaría. En cambio, su calidez desapareció como un destello en la oscuridad. De repente, se volvió frío, distante. Ya no era el hermano en quien confiaba, sino un hombre irreconocible. Sus preguntas se convirtieron en acusaciones, y su mirada se volvió pesada, llena de algo que no podía identificar. ¿Ira Silos Trajan? Sus palabras fueron más hirientes que cualquier cuchillo. Me llamaba mentirosa, me acusaba de ocultar cosas. El dolor de la traición no era solo para mí. Atravesó el amor que sentía por Jess y la confianza que una vez tuve en Jake. ¿Y nosotros? Preguntó con la voz ronca y la mirada perdida. Esas palabras me atormentaron. ¿Qué quería decir con nosotros? Había algo que nunca vi. ¿Algo bajo la superficie de su matrimonio perfecto? Desde ese momento, el cambio se extendió por cada rincón de la casa. La presencia de Jake me resultaba asfixiante. Cuando iba a la piscina, ya no estaba sola. Jake estaba allí, acechando. A veces, nadaba a mi lado, pero sus ojos no se apartaban de mí, como si custodiaran algo invisible. Me sentía vigilada, impotente, como una prisionera en la casa que una vez creí segura. Lo más difícil. No podía decirle nada a Jess. Su embarazo era como una llama frágil, que parpadeaba con cada latido. No podía arriesgarme a echar leña al fuego que podría consumirla a ella y al bebé. El silencio se convirtió en mi carga, mi prisión. A mi alrededor, se oían susurros, amigos que notaban la tensión, compañeros de trabajo que me preguntaban si estaba bien. Estaba Sara, del rancho, que me ofreció un apoyo silencioso, y el señor Daniels, mi profesor de escritura, que me animó a plasmar mis sentimientos en papel, a encontrar fuerza en mi historia. Pero aún así, la cuerda floja entre el miedo y la esperanza se sentía cada día más delgada. Estaba aprendiendo, creciendo, pero el precio era alto. La persona en la que más confiaba se alejaba, consumida por sombras que no podía ahuyentar. Y me preguntaba, ¿era este el principio del fin o solo la tormenta antes de un nuevo amanecer? A medida que los muros se cerraban más, supe que las cosas estaban a punto de llegar a un punto crítico. ¿Qué elegiría? ¿Luchar por mi libertad o quedarme encerrada en los secretos que amenazaban con destruir todo lo que amaba? La noche en que todo se desató está grabada en mi memoria. El aire frío, cargado de miedo, el silencio que gritaba más fuerte que cualquier voz. Me escabullí, desesperada por un momento para respirar, para escapar del peso que me oprimía en casa de Jake. Pensé que un paseo a solas me despejaría la mente, pero en cambio, se convirtió en mi peor pesadilla. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas que ignoré al principio, esperando que pararan. Pero entonces llegó la voz de Jake, aguda, furiosa, implacable. Llenando las calles vacías con palabras venenosas destinadas a herir profundamente. Me insultó con todos los insultos posibles, cada uno desgarrando el frágil hilo que sostenía mi coraje. Princesa que siempre se sale con la suya, espetó, y su furia se transformó en amenazas y exigencias de que compartiera mi ubicación. Mi corazón latía con fuerza, a un ritmo de pánico e impotencia. Mi negu. En cambio, con las manos temblorosas, me acerqué a Alex. Su voz tranquila fue mi salvación, afianzándome en una tormenta que nunca esperé enfrentar. Llegó, me encontró temblando en la oscuridad y no se fue hasta que recuperé la calma.
Pero la ira de Jake no solo se dirigía a mí. Cuando Jess llamó, su voz fue lo suficientemente fuerte como para que ambos la oyéramos, regañando, insultando, un hombre desmoronándose ante nuestros ojos. Jess, ya agotada por su difícil embarazo, se había percatado de su furia, tan intensa que fingió dormir, pues no quería provocarlo más. Lo oyó tomar su teléfono, sus pasos pesados mientras me buscaba. Estaba claro, ya no era solo ira. Era el miedo transformándose en algo más oscuro, algo peligroso. Recuerdo estar despierta esa noche, temblando demasiado para conciliar el sueño, mientras las sombras en mi habitación se cerraban como rejas. Me sentía completamente sola, pero no rota, porque la presencia de Alex me recordaba que no lo estaba. Días después, Jess y yo por fin hablamos, con lágrimas en los ojos al compartir nuestros miedos y arrepentimientos. Se disculpó por no haber visto las señales antes, por sentirse impotente ante la tormenta que había invadido nuestro hogar. Pero juntas, tomamos una decisión, no solo sobrevivir, sino retomar el control. Nuestra familia no es perfecta. Estamos fragmentados, frágiles, como tantos otros. Pero hay fuerza en afrontar los momentos más oscuros, en elegir el amor y la seguridad por encima del silencio y el miedo. Esa noche marcó la línea entre lo que fue y lo que tenía que ser. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía con certeza, no podía seguir atrapado en las sombras. Después de esa noche, todo cambió. La vida que una vez conocí, llena de momentos tranquilos con Jess y la ilusión de seguridad, se sintió destrozada sin remedio. El miedo se convirtió en mi compañero constante, pero también la determinación. Me di cuenta de que no podía esperar a que las cosas mejoraran. Tenía que actuar, no solo por mí, sino por Jess y su hijo nonato. Necesitábamos un plan, una salida de la sombra de Jake antes de que nos consumiera por completo. Empecé a contactar, primero con amigos en quienes confiaba, como Sara del Rancho, cuya mirada bondadosa ocultaba una férrea determinación. Se ofreció a llevarme al trabajo y a ponerme a tono cuando las paredes parecían cerrarse. Luego estaba Alex, firme y fuerte, que escuchaba sin juzgar y se convirtió en mi ancla cuando las noches se volvían demasiado oscuras para afrontarlas sola. Su familia, con los brazos y el corazón abiertos, me ofreció un lugar donde quedarme, un refugio de la tormenta de la que huía. En casa, Jess luchaba contra sus propios miedos, la fragilidad de su embarazo, la ira de un marido al que apenas reconocía. Aún así, incluso en su agotamiento, fue mi aliada más firme. A altas horas de la noche, susurrábamos planes, compartíamos lágrimas y esperanzas, y nos fortalecíamos mutuamente. Nuestro vínculo, forjado a través del dolor y la traición, se convirtió en nuestra armadura. Pero hacer un plan implicaba afrontar verdades dolorosas. Tenía que prepararme para la posibilidad de que Jake, cegado por el miedo y la ira, no nos dejara ir fácilmente. La idea del conflicto me aceleraba el corazón. La idea de dejar atrás a Jess, aún más insoportable. Me sentía dividida entre el amor y la supervivencia, la culpa y la necesidad. Aún así, me recordé a mí mismo que la seguridad no era egoísta. Era supervivencia. Y la supervivencia era el primer paso hacia la sanación. Con cada llamada, cada conversación discreta con mi papá y algunos familiares de confianza, el plan para la libertad empezó a tomar forma. Nos encargamos de que Alex y mi papá estuvieran presentes cuando Jess y yo moviéramos nuestras cosas, una muestra de fortaleza ante la incertidumbre que nos esperaba. Sabía que el camino no sería fácil. Las cicatrices de la traición y el miedo tardarían en desaparecer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza, que tal vez, solo tal vez, pudiéramos recuperar nuestro futuro en nuestros propios términos. A medida que se acercaba el momento de liberarme, me aferré a una verdad. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Partir no fue el final, fue un comienzo. Un nuevo capítulo frágil, incierto, pero innegable. Mientras Jess y yo empacábamos nuestras pertenencias, el peso de años de dolor y traición se sentía pesado, pero junto a él, una fuerza silenciosa crecía en mi interior. No solo cargábamos cajas, cargábamos nuestro futuro, cargado de esperanza y la promesa de libertad. Jess, a pesar de su agotamiento y preocupación por el bebé, tenía una férrea determinación en la mirada.
Ya no era solo mi hermana, sino una guerrera que luchaba por su propia vida y por la pequeña vida que crecía en su interior. La decisión de pedir el divorcio no fue fácil, una confesión de sueños rotos, pero también fue una liberación, un paso hacia la sanación y la recuperación de la felicidad. Alex era más que un simple novio ahora. Era mi roca, mi santuario. Nuestra primera cita real fue como recuperar una parte de mí que había estado enterrada bajo el miedo. Con él, la risa regresó, y con la risa, la esperanza de que la vida aún podía ser hermosa, incluso después de la oscuridad. Pero el camino que nos esperaba estaba lleno de incógnitas. Las cicatrices de la ira y el control de Jaque no desaparecerían de la noche a la mañana. La recuperación de Jess pondría a prueba su fuerza, y mi propio camino hacia la confianza y la sanación sería largo. Sin embargo, en cada conversación susurrada por la noche, cada risa compartida con un café y cada momento de tranquilidad, reencontrábamos parte de nosotros mismos. Nuestra familia, aunque fracturada, se estaba recuperando. Mi padre, antes distante, intervino con una renovada disposición a apoyarnos. Amigos como Sara y mentores como el señor Daniel siguieron siendo una luz que nos guiaba, prueba de que incluso cuando azotan las tormentas más oscuras, nunca estamos realmente solos. Al borde de esta nueva vida, me doy cuenta de que el crecimiento a menudo va acompañado de dolor. La traición me enseñó cautela, el miedo, resiliencia, la pérdida, amor en formas inesperadas. Y a pesar de todo, estoy aprendiendo a mantenerme firme, no solo por mí, sino por Jess, por Alex y por el futuro que estamos construyendo. Esta historia está lejos de terminar. Es un testimonio del poder de la esperanza, la fuerza que nace de la lucha y la innegable verdad de que, sin importar cuán profundas sean las heridas, siempre es posible un nuevo comienzo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si la historia te resultó significativa, considera darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal. Nos ayuda a crecer y a crear más contenido para ti. Nos encantaría leer tus opiniones y comentarios en los comentarios, así que no dudes en compartirlos. Tus aportes nos ayudan a mejorar y a ofrecerte historias que realmente impacten. Gracias de nuevo por estar aquí.